Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Como ya dijo el pastor, mi nombre es Eduardo Blanco. Yo soy de la ciudad de Monterrey. Bueno, originalmente nací en Coahuila, pero a los 3 años me mudé con mis papás a la ciudad de Monterrey y prácticamente he estado pues toda mi vida. Actualmente tengo 31 años y bueno, tengo 12 años sirviendo en una iglesia bautista, se llama Jesucristo es el Señor, en el cual pues el Señor me ha permitido adquirir ciertas responsabilidades y estar a cargo, por ejemplo, de la comisión de adoración, que se encarga de organizar los cultos que tenemos durante todo el año prácticamente, los cultos que tenemos los domingos y los miércoles de oración, como también algunos cultos extraordinarios como aniversarios, cultos de Navidad, Semana Santa, etcétera, etcétera. Tengo la bendición también de formar parte del grupo Alabanza, ser maestro de escuela dominical del grupo de jóvenes adultos, que es de los 19 a los 32 años. Y bueno, entre otras cosas que el Señor me ha permitido desarrollar y ejecutar a lo largo de estos 12 años que estoy sirviéndole ahí. Me tomó por sorpresa el estar aquí, la verdad no estaba planeado, venía para acá y el pastor hizo una llamada y me dijo, ¿podrías compartir la palabra del Señor? Y le dije que sí. Yo estuve estudiando 3 años en un seminario teológico Santiago Hickey, ahí en la ciudad de Monterrey, me gradué como ministro. Entonces algo que me decía mi maestro de homilética, que es cuando te enseñan a elaborar bosquejos y predicaciones, es de que siempre estate listo, en cualquier momento te pueden llamar de sorpresa y es mejor que tengas un semillero, así lo llaman ellos, es mejor que tengas un semillero para que cuando se presente la oportunidad tú estés listo. Entonces, pues es por misericordia y por gracia de Dios que puedes estar aquí al frente compartiéndoles la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de Santiago. No sé si ustedes, me imagino que la mayoría de aquí conocemos algún versículo o algún pasaje o algún relato que podemos encontrar en la carta de Santiago, que bueno, es esta carta universal. Entonces vamos a basarnos el día de hoy en el capítulo número 3, versículos 13 al 18. Si ustedes traen sus Biblias, les pido que la tengan ahí abierta. Como quiera, se van a estar proyectando algunos versículos y los puntos que vamos a ir viendo y desarrollando durante esta tarde. El título de esta predicación es El resultado de la sabiduría. ¿Sí? El día de ayer también estuve aquí por la tarde compartiendo con los jóvenes y hablamos acerca de Santiago, pero del capítulo 1 fue una introducción a esta carta, que es una de las cartas que más me gustan. Mi carta favorita que del Nuevo Testamento es Efesios. Me gusta mucho porque trae mucha doctrina, trae mucho contenido. Y Santiago es mi segunda carta favorita porque toma este concepto de la gracia que el apóstol Pablo toma en Efesios y aquí Santiago lo pone de una manera muy práctica. Entonces, la carta de Santiago son instrucciones muy claras y muy precisas de cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Entonces, es una de mis cartas favoritas, se compara, según los teólogos y los estudiosos, se compara con, por ejemplo, con Eclesiastés o con Proverbios, que también son instrucciones muy claras en cuanto al comportamiento que debe tener un cristiano. Entonces, vamos a estar ubicados ahí en Santiago capítulo 3, versículo 18. Y aparece este siguiente texto, que va a aparecer ahí al frente, es Lucas 6:45. Vamos a tomar este texto como introducción y una base a todo el argumento que va a ir desarrollando Santiago a continuación. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es un texto realmente comprometedor para cada uno de nosotros y aquí podemos hacernos una pregunta. No es para que ahorita la conteste, sino para que se autoanalicen cada uno de ustedes. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué ha estado saliendo de nuestra boca, por ejemplo, esta última semana? ¿Cómo hemos estado actuando con nuestros prójimos? ¿Cómo hemos estado actuando con nuestras familias? ¿Cómo hemos estado actuando con nuestros compañeros de trabajo? Ahora también podamos a preguntarnos, ¿son las acciones que estamos tomando nosotros de beneficio o de edificación para todo aquel que nos rodea? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo debo de comportarme? Entonces, basado en esta premisa que nos pone en este pasaje de Lucas 6:45, vamos a ir desarrollando todo lo demás.
Aquí es importante recalcar el comportamiento humano, el comportamiento que nosotros tenemos como creyentes, ¿sí? Y Santiago lo pone de una manera muy clara de cómo es que debemos de comportarnos como cristianos. Ahora, antes de introducirnos a lo que es el contenido de este mensaje, vamos a ver primeramente cuál es el modelo que le agrada a Dios. Porque hay un modelo de comportamiento que obviamente le agrada al Señor. Dice Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Santiago lo que hace es que primeramente les lanza una pregunta retórica, no precisamente para buscar una respuesta en ese momento, sino más bien para ponerlos a pensar. Es de esas preguntas que te lanzan para que tú te pongas a analizar y te hagas un autoexamen. Entonces, Santiago inicia con esto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque, ojo, esta carta de Santiago va a cristianos, va exclusivamente para cristianos, exclusivamente para creyentes. Por lo tanto, les hace esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre ustedes. Pero vamos a ver primeramente qué es la sabiduría, antes de ver la misma respuesta que Santiago hace en este mismo pasaje. Si nosotros buscamos sabiduría en el diccionario, en este caso utilicé diccionario de la lengua española, nos da 4 conceptos o 4 definiciones de lo que es la sabiduría, ¿okay? De acuerdo a lo que pues, el mundo da, ¿verdad? El primero que encontramos es grado más alto de conocimiento. Okay, aquí es importante porque estamos hablando de la mente, de lo que nosotros conocemos. La segunda definición que da es conducta prudente en la vida o en los negocios. Aquí ya cambia un poquito el giro, ya no está hablando tanto de conocimiento, sino más bien de conducta. Y ya las siguientes dos se repiten, es prácticamente lo mismo que viene arriba. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de alguna habilidad que tú has desarrollado. Y el cuarto simplemente lo pone como conocimiento. ¿Sí? Estas son las definiciones que nosotros podemos encontrar en este diccionario. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene un concepto que sí se parece, pero es un poquito más práctico, ¿sí? Cambia un poco. Entonces es lo que vamos a ir viendo durante esta tarde. ¿Qué es la sabiduría? Y ojo, aquí compara 2 tipos de sabiduría. Santiago va a empezar a hablar acerca de la sabiduría de lo alto, que viene de Dios, y la sabiduría terrenal, que es la que viene del mundo. Fíjense el consejo que da el hombre más sabio sobre el mundo, obviamente después del Señor Jesucristo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es el rey Salomón el que está hablando en este caso, es Proverbios 4:7. El rey Salomón fue el rey más rico de toda la dinastía de reyes que tuvo Israel. Y fíjense, para aquel día que sobre todas sus posesiones es más valiosa la sabiduría y la inteligencia, es porque realmente es cierto. Entonces, este consejo nos da el rey Salomón. Continuamos con el modelo que le agrada a Dios. Veíamos la pregunta ahorita al principio que hace Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ahora él mismo contesta. Recordemos, es una pregunta retórica, no está buscando una respuesta precisamente de las personas a las quienes se está dirigiendo, sino que él más bien los está poniendo a pensar, y él mismo responde: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, antes de que me digas que eres sabio, primero analízate. Si estás demostrando, si eres realmente sabio, bueno, lo estás demostrando a través de la buena conducta, a través de las obras, ¿verdad? Y es precisamente lo que empieza a tratar Santiago a partir de este punto. Sabemos que, bueno, no somos salvos por obras, sino es por medio de la fe. Entonces, pero vaya, no debemos de separar la fe y las obras. Es decir, si tú has creído, obviamente tienes que demostrarlo con obras, tienes que demostrarlo con una manera de vivir que se asemeje a Jesucristo, porque ese es el ideal de cada cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, por eso a las personas, a los creyentes en la iglesia del primer siglo, ahí en Antioquía, les llamaban cristianos, que en aquel tiempo era más bien como un insulto, era como decir: mira, ahí va un cristito, que literalmente eso significa un cristito, alguien que quiere ser como Cristo. Era un modo de burlarse de las personas que habían creído en Jesucristo. Pero ahora nosotros podemos levantar la bandera en alto y decir que somos cristianos.
Pero ojo, antes de eso, antes de decir que somos cristianos, debemos evaluarnos en cómo nos estamos comportando en nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, les hablaba acerca de dos sabidurías y Santiago empieza a desarrollarlo aquí. Vamos a ver primeramente la sabiduría de abajo, la sabiduría terrenal, y vamos a verlo en 3 puntos distintos. Vamos a ver de cada una de las sabidurías primeramente el origen, es decir, de dónde parte, cómo opera esa sabiduría y lo que produce. Origen, cómo opera y lo que produce al final de cuentas. Entonces vamos a empezar con la sabiduría de abajo. Continúa Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Un pasaje muy fuerte, porque está hablando acerca de que la sabiduría terrenal, la sabiduría de abajo es terrenal, animal y diabólica. Ahora vamos a ver su origen un poquito más detallado. Un pasaje paralelo a lo que estamos viendo en Santiago lo podemos encontrar en Efesios. Les mencionaba ahorita que el apóstol Pablo toma conceptos muy básicos de doctrina y Santiago toma precisamente esos conceptos que el apóstol Pablo desarrolló, pero para ponerlos en práctica. Entonces, si nos vamos a Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3, encontramos un pasaje muy similar, que es prácticamente lo mismo que está diciendo Santiago. Dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense muy bien en lo que está subrayado. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, que ahí está subrayado otra vez, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 2 al 3. Ahora, si nosotros tomamos el pasaje de Santiago capítulo 3 y tomamos Efesios, vamos a darnos cuenta que hacen match, es decir, se van a unir. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma y prácticamente están manejando el mismo concepto, nada más que con palabras distintas. Si le damos a la siguiente, podemos ver cómo concuerdan ambas enseñanzas, primeramente del apóstol Pablo y después de Santiago. Mientras que Santiago dice, esta sabiduría es terrenal, el apóstol Pablo en Efesios lo pone que es conforme a la corriente del mundo. Prácticamente está dando la definición. Cuando Santiago dice que la sabiduría de abajo es animal, el apóstol Pablo lo pone en Efesios como que es conforme a los deseos de la carne. Y cuando Santiago pone que es diabólica, prácticamente el apóstol Pablo le está definiendo como que es conforme a Satanás, que aquí no hay pierde, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría terrenal viene de parte de Satanás. Entonces el origen de la sabiduría de abajo es estos 3 puntos, muy fuertes, los cuales sí nos ponen a pensar de cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo. Entonces, estos 2 pasajes prácticamente se definen uno al otro. Ahora vamos a ver un poquito más definido qué es lo terrenal o conforme al mundo. Dice 1 Corintios 1, 20 al 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que con la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Básicamente lo que está diciendo, con la sabiduría terrenal, no vas a poder encontrar a Dios, ¿sí? No vas a poder ser salvo. Al contrario, son salvos por medio de la locura de la predicación, porque en aquel entonces era una locura, y yo creo que también hoy en día, para aquellos que no conocen a Cristo, pues es prácticamente una locura que estemos predicando acerca de Dios, que estemos predicando acerca de Cristo. Pero para nosotros no es así, para nosotros es una realidad. Dice Proverbios 9:10, nuevamente el rey Salomón dando este consejo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo podemos encontrar, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo podemos encontrar la sabiduría de lo alto? Pues con el temor del Jehová, siguiendo al Señor. Y esto obviamente traerá para tu vida inteligencia, que es como el mismo rey Salomón lo decía: sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría e inteligencia.
Ahora vamos a ver el concepto de animal, ya vimos el concepto de terrenal. Cuando hablamos de animal, quiere decir que es conforme a los deseos de la carne. Fíjense lo que dice 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, las posesiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces ahí lo está describiendo todavía de una manera más explícita. Esta sabiduría animal, pues es conforme a la carne, conforme a los deseos del mundo, conforme a los deseos de los ojos, lo que estás anhelando con tus ojos. Judas capítulo 1 versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones. Aquí está hablando acerca de divisiones dentro de la iglesia. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y no solamente hablando en el concepto de la iglesia, sino también dentro de la familia, el núcleo familiar, son los que también causan divisiones. Ahora veamos el concepto de diabólica. Ya vimos que lo que es terrenal, animal, y ahora vamos a ver el concepto de diabólica. Y aquí no hay pierde, como les decía, quiere decir que es conforme a Satanás. Según a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces las personas que están viviendo conforme a la sabiduría terrenal, que es terrenal, animal y diabólica, están prácticamente cegados. Por eso veíamos ahorita que a través de la sabiduría terrenal no podemos encontrar a Dios, no podemos reflejar a Cristo, porque están completamente cegados. Y obviamente Satanás es experto en cegar la vista de las personas, hacerles creer mentiras que ellos toman como verdad, y lo vemos hoy en el día en el posmodernismo en el cual estamos viviendo. Hay muchas cosas que son malas y ya les llaman buenas. Entonces es un desafío muy grande que tenemos como creyentes, como cristianos, ¿sí? El pecado sigue siendo el mismo. Desde que Santiago escribió esta carta y de que el apóstol Pablo también escribió esta carta a los Corintios y en Efesios que veíamos hace rato, el pecado sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero se sigue manifestando en formas distintas conforme va avanzando, pues obviamente el crecimiento y el conocimiento de las personas, de la humanidad en cuanto a educación, en cuanto a laboral y todo lo demás que va desarrollando el ser humano a través de los años, a través de los siglos. Ahora, ¿cómo opera esta sabiduría de abajo? Ya vimos el origen, ya vimos que es animal, terrenal y diabólica. Ahora, ¿cómo opera esta sabiduría? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos siguiendo la sabiduría de abajo y no la de arriba? Dice Santiago capítulo 3, versículo 14, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Vamos a verlo un poquito más desarrollado. ¿Cómo se ve la sabiduría del mundo? Se ve a través de la envidia, de la contención, de la presunción, es decir, de ser presumidos, de que tú presumas, y a través del engaño, es decir, que tú mientas a las personas. Entonces, ojo aquí, hay que autoanalizarnos. Si hay alguna de estas cosas en nuestra vida, ya es un foco rojo. Ya debemos de poner atención en este punto, porque quiere decir que ahora estamos siguiendo la sabiduría de abajo y no estamos siguiendo la sabiduría de arriba. Entonces así es como se refleja la sabiduría de abajo, la sabiduría animal, terrenal y diabólica, a través de la envidia, a través de la contención, a través de la presunción, presumir, a través del engaño, que el apóstol Pablo también habla muy claro de esto. Hay quienes predican por contención. El apóstol Pablo dice esto en Filipenses, hay quienes predican por contención, hay quienes no lo hacen de verdad, hay quienes no lo hacen por realmente el mandamiento que dejó el Señor en Mateo 28:20, que habla acerca de que debemos de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, sino más bien lo hacen por contención. Entonces, ahí también se puede caer el cristiano y es un foco rojo realmente para su vida, para que ponga atención en ello. Filipenses 2:3, que es el pasaje que les decía ahorita, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, está en la traducción en lenguaje actual, dice: jamás llegaré a compararme con los demás, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Entonces, no debemos de hacerlo a través de la envidia, a través del engaño o a través de compararse con otros creyentes incluso o con otras iglesias, sino que debemos de hacerlo porque realmente el Señor nos está pidiendo y, bueno, conforme a la sabiduría de lo alto. Ahora, vamos a ver qué es lo que produce la sabiduría de abajo. Ya vimos cuál es su origen y ya vimos cómo opera. Ahora vamos a ver qué es lo que produce. El versículo 16 del capítulo 3 dice: porque donde hay celos amargos, y ahí está muy clara, porque donde hay celos amargos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, perturbación y toda obra perversa podemos hablarlo de la siguiente manera. En el ser humano, ¿qué produce? Confusión, inestabilidad, conflictos, falta de paz y caos. Y en la familia de Dios, ¿qué llega a producir? Destruye la unidad, la paz, la mutua sumisión entre hermanos y el Señor. Entonces, es un caos total la vida de aquel ser humano que se guía a través de la sabiduría terrenal. Tengo una pareja de amigos, ya desde hace muchos años. Ellos no son creyentes, pero ellos pues nos llevamos muy bien y hemos tenido muy buena relación. Ellos fueron compañeros de preparatoria. Y bueno, ellos se casaron y todo muy bien, pero a los cuantos meses empezaron a surgir conflictos entre ellos. Llegó a tal grado que pues se separaron, no se divorciaron, simplemente se separaron. Este chavo se fue por su lado y la chava se fue a vivir nuevamente con sus papás. Entonces, en una de esas yo me topo a este joven, este chavo, y le pregunto por su esposa. Y me dice: no, pues ya me platicó, no, pues fíjate que nos separamos, tuvimos problemas. Como a mí me lo contó, sí tenía una solución. El problema que ellos tenían no era tampoco un problema muy grande, pero pues obviamente sí causó una división entre ellos. Y entonces yo empiezo a platicarle a este chavo acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia, acerca de que debería de acercarse a Cristo para poder recuperar su matrimonio, etcétera, etcétera. Y este chavo al principio como que muy dudoso, pero al final de cuentas poco a poco se fue acercando. Vivimos en puntos distintos. Monterrey es muy grande, entonces vivimos de extremo a extremo. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Mira, yo conozco una iglesia, te puedo recomendar ahí, ve con el pastor se llama tal, ve con los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces él empezó a asistir a esta iglesia y todo iba muy bien. Yo de repente le mandaba mensajes y le decía: oye, ¿cómo vas? Porque empezó a tener estudios también. Oye, ¿cómo vas? Y él me platicaba: no, pues todo muy bien, realmente me está gustando. Y me platicaba cómo le estaba yendo en esta nueva etapa de su vida. De repente, un día él decide irse de vacaciones por 2 semanas. Él tiene un trabajo que es completamente remoto, entonces él puede trabajar desde cualquier parte prácticamente. Entonces él un día decide irse de vacaciones, un verano, se fue con unos amigos. No supe nada de él en esas 2 semanas que estuvo fuera, pero cuando regresa, yo intento contactarlo nuevamente para preguntarle cómo le estaba yendo con sus estudios, el que se estaba congregando, etcétera, etcétera. Y empezó a comportarse así de una manera, evadir más bien las preguntas que yo le hacía o los mensajes que yo le mandaba. Entonces, de repente un día me dice: ¿sabes qué? Yo le llamo por teléfono, le digo: oye, ¿cómo estás? No he oído nada de ti, oye, ¿sigues asistiendo a la iglesia? ¿Cómo te van tus estudios? Y luego de repente él me dice: mira, ¿sabes qué? Me pone así un alto en seco. Me gustó mucho lo que tú me platicaste, pero hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Yo ya no quiero nada. Y yo le pregunté: ¿pero qué pasó? Y ya me platicó más tranquilamente. Él me dijo: fíjate que en el viaje que yo fui, pues conocí a una persona y me leyó las cartas y me leyó diferentes cosas ahí del tarot. Y bueno, él me lo explicó así: el universo prácticamente está diciendo que yo debo estar separado de mi esposa y que yo debo de seguir mi propio camino.
Y yo me quedé así, no amigo, ¿por qué? O sea, todo lo que habíamos hablado antes, o sea, no significó nada para ti. Y él me dijo, sí, fue muy bonito y realmente me ayudó bastante a crecer, pero hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Entonces, él empezó a tomar decisiones en base a esa verdad, obviamente que es gran mentira, que él almacenó en su corazón, siguiendo obviamente la sabiduría que le habían enseñado en ese viaje que había tenido. Y él se lo tomó como una verdad y empezó a tomar decisiones en base a eso. Y créanme, el matrimonio de ellos sí se podía rescatar, sí podía tener una solución, no era un problema muy grande. Pero a raíz de eso que le dijeron, él empezó a tomar decisiones aparte. Llegó un punto donde ya se divorció de su esposa. Sigo orando por ellos, sigo orando por ellos por su salvación también. Y sigue la relación, ya no tan cercana como antes, pero sigo orando por ellos y bueno, estoy ahí al pendiente. Pero aquí a lo que voy con esta anécdota que les cuento, hermanos, es que muchas veces almacenamos verdades que el mundo nos pone y nosotros las creemos, o verdades, entre comillas, y nosotros las almacenamos en nuestro corazón y empezamos a actuar conforme a esas verdades que guardamos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que trae? Pues todo lo que estamos viendo aquí: confusión, inestabilidad, conflictos, falta de paz, caos, destruye la unidad, destruye la paz, la mutua sumisión entre los hermanos o incluso dentro de la familia y obviamente la sumisión al Señor. Él prácticamente, este chavo, tomó todo lo que él aprendió estos meses en la iglesia, lo tomó y lo hizo a un lado prácticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sabiduría que está en el mundo, ¿sí? Porque es muy sutil y son pensamientos muy sutiles que Satanás pone, ¿sí? Y a veces uno puede caer en el error de creérselo. Entonces debemos de tener mucho cuidado y cuando veamos en nuestra vida que hay alguno de estos resultados, ahí ya nuevamente es un foco rojo. Tenemos que poner atención, tenemos que ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Ahora, veamos la sabiduría de lo alto. Si lo dejáramos hasta aquí, pues quedaría un panorama muy oscuro, ¿verdad? Pero Santiago continúa describiendo la sabiduría en esta ocasión de lo alto. Totalmente lo contrario. Primeramente vamos a ver el origen, que aquí obviamente no pierde nuevamente. Dice Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, hace una descripción muy detallada, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense de lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17, y esto lo veíamos ayer con los jóvenes. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Veíamos ayer con los jóvenes que podemos pasar por temporadas difíciles y nosotros vamos creciendo y vamos cambiando de ambiente. Pasamos de estar con nuestra familia, entrar a la escuela, después entrar a preparatoria, carrera, etcétera, trabajo y demás. Pero Dios sigue siendo el mismo a pesar de eso, a pesar de que tú vas cambiando, a pesar de que los problemas van cambiando, porque obviamente no son los mismos problemas que tenemos ahorita a los que teníamos hace 10 años, 15 años. Los problemas van cambiando, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, toda buena dádiva, todo lo que nosotros tenemos, hermano, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos encontrar la sabiduría? Ya que estamos viendo el origen de la sabiduría de lo alto. ¿Cómo podemos encontrar esta sabiduría? A través de Cristo. Cristo, aquí como dice este pasaje, es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces, todo parte de Cristo. Todo parte de Cristo. Debemos de tener una vida que es cristocéntrica, es decir, que Cristo sea el centro, y cristológica, que es decir, que pensemos como Cristo. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense bien, sabiduría, justificación, santificación y redención.
Nuevamente el apóstol Pablo dando evidencia de que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Todo parte de ahí. Y Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y fíjense muy bien lo que está ahí subrayado, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo parte de Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo Jesús. ¿Qué medios ha puesto el Señor para que nosotros podamos conocer a Jesucristo? Primeramente las Escrituras. La Biblia, hermanos, de tapa a tapa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, habla acerca de Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Ese es el propósito de la Biblia. No es un tratado científico, es un tratado de amor. Y toda la Biblia de tapa a tapa habla de Jesucristo. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de las escrituras podemos conocer a Cristo, porque ellas reflejan a Cristo. Entonces, si queremos buscar la sabiduría de lo alto, debemos de tomar como centro a Cristo. Y para conocer a Cristo, debemos de tomar las escrituras. Ahora, ¿qué otro medio ha puesto el Señor? La oración. Efesios 1, 16 al 17. No ceso, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, que es esta carta que escribió a la iglesia de Éfeso. Está orando para que ellos puedan conocer a Cristo y ellos puedan tener este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, algo básico, es como el respirar para el ser humano, algo básico para el creyente es la oración. ¿Sí? Es muy peligroso un creyente que no ora, una iglesia que no ora, o una iglesia que no está atenta a las Escrituras, o un creyente que tampoco está atento a las Escrituras. Ahora, el modo de operar, ya vimos el origen de la sabiduría de lo alto, ahora vamos a ver el modo de operar, que aquí está muy claro. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo se ve la sabiduría de lo alto? Aquí están los siguientes puntos. Pura, y para aquellos hermanos que están anotando, pues ahí aparece el pasajes que pueden tomar como referencia: 2 Timoteo 2:19, pacífica, Mateo 5:9, amable, Proverbios 16:24, benigna, Efesios 4:32 te da un claro ejemplo de lo que es. Misericordiosa, lo podemos encontrar en Lucas 6:36, buenos frutos en Salmos 1:3, sin incertidumbre en Santiago 1:6 y sin hipocresía en 2 Corintios 1:12. Pasajes muy claros, pasajes paralelos, es decir, que te van a ir guiando a través de esta búsqueda de la sabiduría. Entonces, nuevamente, las Escrituras es algo esencial para buscar la sabiduría de lo alto. Ahora, lo que produce esta sabiduría, ya veíamos ahorita todo el conflicto y todo el caos que causa la sabiduría de abajo. ¿Qué es lo que produce la sabiduría de lo alto? Versículo 18 lo deja muy en claro. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Paz, hermanos, no quiere decir falta de conflictos o falta de problemas, que ya nos aislamos totalmente de los problemas y los conflictos, sino quiere decir que incluso en medio de las pruebas y tribulaciones podemos tener paz. Podemos tener paz. Romanos 8:6, fíjense lo que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí ya lo está dividiendo, algo terrenal y algo celestial. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Sabemos
cuál es la consecuencia del pecado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Les mencionaba ayer a los jóvenes, el problema más grande que nosotros teníamos como seres humanos, como raza humana, era la muerte eterna. ¿Sí? Estar destituidos completamente delante de los ojos de Dios. Y ese problema quedó resuelto en la cruz del Calvario, gracias a Jesucristo. Entonces, si tu problema más grande que tenías ya quedó resuelto por Jesucristo, ¿qué no puede hacer el Señor en este momento por ti? ¿O qué no puede hacer el Señor en las diferentes etapas o temporadas que tú vivas en tu vida? Aquí lo importante es buscar verdaderamente esa sabiduría de lo alto. ¿Y quién es la sabiduría de lo alto? Muy claro, Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de lo alto. Un pasaje como conclusión, ya para ir terminando con esta predicación, dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Bienaventurado, la palabra bienaventurado literalmente significa doblemente dichoso. Alguien que es verdaderamente dichoso, alguien que realmente es verdaderamente feliz. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Entonces, si tú estás en búsqueda de la sabiduría, pues considérate bienaventurado. Si tú conociste a Cristo, considérate bienaventurado. Y un pasaje que sirva como un estímulo, porque a veces en la búsqueda de la sabiduría pueden surgir temporadas muy difíciles que podamos decir, ¿sabes qué? Aquí tiro la toalla, ya no quiero seguir. Si esta es la vida cristiana con todos sus conflictos, yo no quiero nada. Entonces, que este pasaje sirva también de estímulo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Para levantar a Jesucristo de la tumba se requirió todo el poder de Dios. ¿Sí? Y ese mismo poder también está operando en nosotros gracias a su Espíritu Santo. Entonces, cuando surge el desánimo, hermanos, en la búsqueda de la sabiduría, y aunque veamos muy fácil seguir la sabiduría terrenal, porque realmente es fácil seguirla, pero vemos todas las consecuencias, cuando surjan esas dudas, recordemos que no es por méritos propios, no es por lo mucho que tú sepas acerca de la Biblia, que es bueno tener conocimiento de la Biblia, es bueno tener datos de la Biblia, pero dependemos enteramente del Señor, dependemos enteramente de Dios. Y ese espíritu, o más bien ese poder, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el poder que también opera en ti y en mí. ¿Sí? Entonces, ya la tenemos para ganar, hermanos, prácticamente. Apocalipsis es un claro ejemplo. Apocalipsis, más allá de ser un libro que nos hable acerca de cosas que nos puedan dar miedo debido a todas las figuras que podemos encontrar, realmente es un libro cual nos da ánimo, porque sabemos que al final de todo nosotros ganamos, porque Cristo ganó. Es como si tú vieras una película y ya supieras el final. Nosotros ganamos, porque Cristo ya ganó. Entonces, hermanos, esta es la invitación que les dejo. Buscar siempre la sabiduría de lo alto. Aunque parezca muy sencillo seguir la sabiduría terrenal, no es lo ideal para nosotros. ¿Sí? Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nosotros estemos viviendo así. Entonces, que sirva también como estímulo, hermanos, que no es por méritos propios, es por méritos del Señor Jesucristo y de su Espíritu que mora en nosotros. Permítame hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Es lo más perfecto que tenemos en este mundo imperfecto. Gracias, Señor, porque es un espejo para nuestra alma. Nos muestra qué estamos haciendo mal, qué hemos dejado de hacer y qué nos falta por hacer. Y en tus manos nos ponemos sabiendo que no es por méritos propios, sino es gracias a ti. Si tenemos algo, es gracias a ti. Si tenemos salvación, es gracias a ti. Si podemos tener estos medios para buscar la sabiduría de lo alto y alejarnos de aquello que puede causar caos en nuestra vida, es gracias a ti, no es gracias a nadie más. Te agradecemos, Señor, por la vida de tu iglesia, porque tú estás entre nosotros y moras en nosotros, Señor.
Y te agradecemos también porque has puesto todos los medios, Padre, para podernos reunir a través de las dificultades que hemos vivido durante estos años, pandemias, enfermedades, situaciones difíciles. Podemos agradecerte porque estamos aquí reunidos. Y gracias en lo personal te doy, Señor, porque puedo estar aquí con mis hermanos compartiendo, Señor. Gracias por sus vidas. Tú sabes perfectamente bien las necesidades de cada uno de nosotros y las dejamos en tus manos. No queremos afanarnos por nada, al contrario, queremos disfrutar esta vida plena que Jesucristo ha ganado para cada uno de nosotros. Y mientras esperamos pacientemente la respuesta a cada una de nuestras oraciones, que sigamos firmes, Señor, en el camino del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.